Saludos amigas y amigos de su servidor Pen, llegando a ustedes como siempre con espontaneidad, originalidad, autenticidad de forma orgánica. No sin antes recordarles que hoy es el mejor de los días. El ayer pasó y el pasado no vuelve. Mañana es el futuro y el futuro es incierto. Podría ser incierto. Pero podríamos cambiarlo si tomamos buenas decisiones. Hoy les quiero hablar, compartir con ustedes un poquito sobre por qué fomento, enseño el deporte del juego de ajedrez. La matemática se divide en matemáticas. El cuadro de la ciencia de la matemática se define como álgebra primero, y eso es lo que se utiliza cuando se juega al ajedrez, el álgebra. Se define también como geometría, y eso también se utiliza cuando jugamos ajedrez, geometría. Sí, porque estamos hablando de líneas rectas verticales, líneas rectas horizontales y línea recta en diagonal. Entonces, también la matemática se divide en, vamos a poner esto así, me perdonan, es incómodo hablar y firmar. Se divide también en cálculo. Dijimos álgebra, geometría, cálculo y estadística, que lo encierran también en la probabilidad. Yo difiero un poco de los científicos sobre el encierre que hacen dentro de la estadística con la probabilidad, que lo encierran en un solo cuadro. La estadística es muy amplia, así como la probabilidad. La probabilidad encierra todos los demás, todo el cuadro completo de la matemática o de las matemáticas. Bien, si yo digo que el B1 se movió a C, a, a C, a C3, yo hice un movimiento. Ese movimiento es estadística, es probabilidad. Ese movimiento también es álgebra, porque dije B, la casilla, pero dije C de caballo, pero dije C3, C, C3, C3, que fue el caballo que se movió de la B, de la casilla B, a la C3, al CC3.
la probabilidad de que todo el que se mueva alrededor del caballo en L sea capturado o sea protegido va a depender de el jugador. Ahí viene entonces la estadística, los pasos contados, cuántos pasos, cuántos movimientos, cuántas veces, pero también la probabilidad, porque mientras más movimiento hago, más probabilidad tengo de ganar o perder a favor o en contra mía. ¿Por qué fomento el juego del ajedrez? Porque al utilizar las matemáticas en de forma indirecta, pues estamos desarrollando la capacidad de calcular, de analizar, y eso hace que nosotros pongamos de forma indirecta el uso de la lógica. Vemos que el tablero tiene líneas, tiene columna, tiene cuadro. Entonces, todas esas cosas tienen que ver con las matemáticas. Entonces, tan pronto aprendemos de que la torre de las blancas, una de las torres a la derecha está en la H1, ya estamos utilizando un orden, el orden de las letras. Entonces estamos utilizando un nombre, estamos utilizando un número y estamos utilizando un movimiento, que el movimiento de la torre es lineal de forma recta vertical o de forma recta horizontal, ya sea para capturar o ya sea para moverse. Ahí lo que estoy haciendo es que esta torre estaba en defensa. La torre de las blancas vino y capturó a H7, el peón de H7, y vino entonces la T H8 y hizo un X. Un X es una captura. Bien. Entonces, la probabilidad es tan importante como la estadística, como el álgebra, como la geometría, como los cálculos. Y quiero ponerles
un ejemplo con una anécdota. Yo iba siempre al casino de Connecticut y a pesar de que sé jugar blackjack, yo no jugaba. A veces iba solamente a aprovechar aquellos restaurantes, buffet muy bueno, porque sé que la probabilidad en mi contra es muy alta. Pero a pesar de que iba con el conocimiento de que las probabilidades eran muy altas en mi contra y que no iba a ganarle, aunque ganara una o dos, me iban a ganar 10 de 20 o me iban a ganar 15 de 20, iba a salir perdiendo. Pero aún así, las probabilidades funcionaron en mi contra, porque cuando vine a darme cuenta tenía mucho dinero ya abajo, porque comencé a jugar de $20, de $100, de 20 en 100, quedándome en el hotel y disfrutando. Cuando vine a darme cuenta, ya yo tenía un, una cantidad de dinero muy alta que había perdido. De manera que la probabilidad estaba en mi contra. Estoy de ajedrez porque es el único juego, el único deporte que usted, para desarrollar una condición como la ludopatía, es difícil, porque es un juego aburrido, no le causa a usted dopamina, sino otros químicos que van a favor del desarrollo intelectual, como la serotonina, oxitocina. Y es ahí donde hay que trabajar, hacer todo lo contrario a lo que le gusta el cerebro y lo daña. Si a usted le gusta reírse mucho, al final del día, a pesar de que se haya reído mucho, se va a sentir cansado, agotado, porque tuvo una descarga de un químico llamado dopamina en el cerebro, y eso se pasó de dopamina y creó, en lugar de un bienestar en el cerebro, creó un malestar. Entonces, el juego de ajedrez lo ayuda a usted a pensar, a calcular, razonar antes de mover las fichas, antes de usted jugar, y se hace bueno para el análisis, para el pensamiento. Es por eso que las universidades, las escuelas, lo han adoptado como uno de los deportes más importantes, como el deporte intelectual se llama, porque encierra las matemáticas en el cuadro de la matemática, el álgebra, la geometría, cálculo, estadística y probabilidad.